Ya empieza La Hora del Museo. Historia, patrimonio, identidad y el quehacer cultural. Un diálogo para reflexionar la actualidad de Chile y el mundo. La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por Rocío Muñoz. Bienvenidos, estamos arrancando una nueva semana acompañándolos a ustedes aquí en la 94.5 FM, Radio Universidad de Santiago. Nos puede escuchar también en www.radiosach.cl. Hoy me acompaña en el sonido Marcos Cornes, gracias por ponernos al aire. Los quiero invitar para que vayan a visitar a partir de mañana la nueva exposición en el Museo Histórico Nacional Hijos de la Libertad, 200 años de independencia, que toma como hitos, ¿no?, la firma de la Jura de la Independencia o el Decreto de Independencia de Chile en febrero de 1818 y también la Batalla de Maipú, que se conmemora el 5 de abril. Así que todos invitados ahí en Plaza de Armas 951 a ver esta muestra del Museo Histórico Nacional. El día de hoy vamos a hablar de un tema vinculado con la época de la independencia de Chile. Vamos a estar conociendo a Camilo Enríquez, el patriota olvidado. Así se llama el libro de quien será nuestro invitado del día de hoy. Él es historiador, Francisco Piris, es director del Museo Interactivo Las Condes y es el autor de este libro, como les digo, que se llama Camilo Enríquez, el patriota olvidado. Antes de empezar a conocer quién fue Camilo Enríquez, los voy a dejar en compañía de la música y luego empezamos con la entrevista.
conmigo aquí en el estudio Francisco Piris, autor del libro Camilo Enríquez, El Patriota Olvidado, tema que vamos a abordar el día de hoy. Francisco también es el director del Museo Interactivo de Las Condes, tema que hace algún tiempo nos convocó también aquí en el programa. Bienvenido, Francisco, gracias por aceptar la invitación del Museo Histórico. Muchas gracias, te pasaste por la invitación. Y además una sorpresa, hablar de un personaje tan extraordinario como Camilo Enríquez. La verdad que un personaje, como dice el libro, un patriota olvidado, pocos lo conocen en la faceta de patriota. Más que nada se conoce al personaje como su faceta de periodista. Y la verdad es que el fraile era un personaje entretenidísimo, un tipo demasiado choro para no conocerlo, como chilenos. Creo que vale mucho la pena adentrarnos en estos pequeños personajes de nuestra independencia que muchas veces pasan más piola, como diríamos. Del programa de hoy, que lo vayamos conociendo y mucho más allá, como tú bien dices, de su faceta de periodista o de creador de La Aurora de Chile. Yo siento que esa era una de las herramientas que él tenía para difundir estas ideas, ¿no? Más allá del producto físico en sí. Bueno, como les comentaba hace un momento, Francisco ha tenido la gentileza de traer 2 ejemplares para sortear el día de hoy, así que desde ya pueden irnos dejando tweets, @La Hora del Museo es nuestra cuenta, o también pueden escribirnos en nuestro muro de Facebook. Estamos con el nombre de La Hora del Museo para participar por uno de estos ejemplares, Camilo Enríquez, El Patriota Olvidado. Francisco, ¿qué te motivó a investigar sobre este personaje? A ver, la investigación parte, siendo súper honesto, desde una pequeña monografía desde mi época universitaria. Y la verdad es que volviendo del magíster me dieron ganas de escribir una biografía un poco más asequible de algún personaje que se conociera poco. Y me acordé que tenía en los baúles de mi computador aquella monografía que era más que nada una monografía dedicada a su diario político, no a su vida ni nada más. Pero la verdad que leyendo y metiéndome un poco en el personaje descubrí un mundo, la verdad, fascinante. Porque finalmente Camilo Enríquez es un hijo del proceso de la independencia, es un hijo de esa época. Creo vital conocer este tipo de personajes porque uno puede entender lo que chilenos comunes y corrientes sentían en estos momentos donde te debatías entre seguir siendo parte de la corona española, si peleabas por una independencia, palabra que sonaba extrañísima en esa época. Entonces que además un fraile, un cura te dijera palabras como independencia, emancipación, tiranía, refiriéndose a la monarquía española, debe haber sido muy heavy para esa época. Entonces de ahí me fui metiendo de a poco en un personaje y la verdad que fascinante. Y también me motivó, súper honesto, yo trabajé en mi época universitaria como guía voluntario del Museo Histórico Nacional. Y me acuerdo que cuando llegábamos al segundo piso, a la parte de la Guerra del Pacífico, toda la atención se lo llevaba Arturo Prat, la Esmeralda, y la verdad que nunca nadie pescó mucho a Carlos Condel. Y yo me enfoqué bastante en que cada vez que me tocaba hacer a los colegios esta guía, contarles que Carlos Condel probablemente no es la talla de héroe que es Arturo Prat, pero fue el tipo que venció al Huáscar, o sea, era un genio en el mar. Entonces muchas veces ahí me di cuenta que nosotros tenemos un panteón de héroes dedicado a las batallas, a lo militar, dedicado a los sacrificios y glorias militares, y muchos otros personajes que fueron notablemente importantes en estos procesos quedaban un poco olvidados, entre ellos Camilo Enríquez. O sea, él fue el primero en Chile en hablar de independencia. El primero, ya en 1810. Fue el primero en hablar de la monarquía española como una tiranía, en una época donde además era el grueso de la élite criolla era bastante moderada. Era así, sigamos el ejemplo de la Junta de Buenos Aires, de CAI, de Sevilla, pero la lealtad al rey se mantenía. Él no le interesaba la lealtad al rey, le interesaba la soberanía en el pueblo de Chile. Cosas que ya para 1810, 1811 eran bastante radicales. Ya para fines del proceso independentista eran más obvias probablemente, pero era un adelantado a su tiempo. Entonces, muchas veces estos personajes que eran más de las ideas, que influenciaban un poco la opinión pública, quedaban más en el olvido. Y un poco en la introducción del libro planteo eso, que finalmente el tiempo hizo Camilo Enríquez el primer periodista, el padre del periodismo chileno, la Aurora de Chile, pero la verdad que la Aurora de Chile de diario muy poco tenía. Era muy panfletario, era donde él ponía sus ideas, digamos, sobre la libertad, sus ideas ilustradas, etcétera, etcétera. Por eso me motivó escribir sobre un personaje tan completo y extraordinario como Camilo Enríquez.
Bueno, quiero que vayamos además descubriendo estas ideas que fueron forjando la independencia, como yo decía, no solo en Chile, sino también en otros lugares de América Latina. Parte uno de los capítulos que va desde que era niño, ¿no? Desde los inicios de Camilo Enrique. ¿Cómo va siendo quién era Camilo Enrique? Y después que nos cuentes cómo se hace cura también, ¿no? ¿Por qué tomar esa vía? Exacto. Camilo Enríquez, la verdad que nace en Valdivia, hijo de un capitán español. En esa época, recordarle a los que nos están escuchando que Valdivia y Chiloé no eran parte de la capitanía de Chile, sino que eran directamente parte del virreinato del Perú por su importancia estratégica con los corsarios, piratas, etcétera. Entonces él es hijo de un capitán español. Y ya desde muy chiquitito se probó un personaje más o menos meditabundo, taciturno. O sea, como se decía en esa época, tenía pasta para cura al tío. Tenía pasta para cura. Y un tío es el que se lo lleva a Lima y lo mete a las órdenes de los Frailes de la Buena Muerte o de San Camilo, que era una orden muy famosa en Lima y que trabajaba mucho con los enfermos, que ya es una primera señal del personaje que se va a construir. Y en Lima, con algunos de sus profesores, sacerdotes, todo, descubrió a los personajes de la Ilustración. Y él fue de los pocos que enganchó con esas ideas. De hecho, fue 3 veces acusado por la Inquisición limeña, una de las cuales estuvo en la cárcel. Pero fue acusado de leer estos libros, obviamente, heréticos. Y de ahí se le fue formando este ideario de lo que es la revolución, el contrato social, la división de los poderes del Estado. O sea que había algo más allá de la tiranía y la monarquía. Incluso va más allá, porque él fue muy crítico de su propia iglesia, que avaló durante todos estos años, digamos, según su ideario, avaló este oscurantismo que tenían a las provincias españolas, a los criollos, para someterlos a esta tiranía. Pero te diría que el punto culmine de su forma de vida es en Quito. Él, por este tema que tuvo con la Inquisición, no sabemos si arrancó o lo echaron de Lima o lo mandaron, pero llegó a Quito a principios de 1810. En 1809 en Quito ya se habían dado los primeros albores de una revolución, digamos, de independencia, pero a él le cala muy fuerte porque en agosto de 1810 se produce una matanza, que es como una revancha realista contra los criollos y sus familias que se levantaron. Entonces a él le tocó ver en vivo y en directo, porque él trabajaba con el obispo de Quito en esa época, José de Cuero y Caicedo. Le tocó ver la matanza en vivo, le tocó ver a mujeres criollas violadas, a esclavos muertos, y le tocó además, por ser de la Orden de la Buena Muerte, atender a los enfermos. Entonces yo creo que ese fue el momento en que él todo lo que tenía en el ideario lo vio en vivo y en directo y lo vivió en carne propia. Entonces ese es el momento en que él decide: yo mi vida la dedico a la libertad de América. O sea, la experiencia práctica, el dolor, es lo que lo lleva, de hecho, a volver a finales de ese año a Chile, entendiendo ya lo que estaba pasando acá en septiembre con la Junta de Gobierno, y decidir dedicar su vida a Chile. Entonces, no solo también un personaje de ideas, digamos, que están en el aire, sino que él las vivió. Él vio lo que era la tiranía, vio lo que era esta monarquía, y decidió poner sus ideas en práctica en Chile. Y ahí es cuando él vuelve y se pone con tutti a la labor de la emancipación chilena. Y de una manera súper radical. En 1811, en enero, circula por Santiago una proclama de Quirino Lemaches, que se llama, que es un anagrama de su nombre, obviamente escrita por él, que era sumamente incendiaria, para ser lanzada en enero de 1811 en Santiago. Santiago, que era una villa de unas pocas miles de personas, era absolutamente polémico. Entonces, de a poco él se fue ganando este espacio como un transgresor, digamos, de los moderados también. Incluso, ese mismo 1811, a él le toca dar el sermón en el Te Deum que inaugura el primer Congreso Nacional. Obviamente, como él está parado al frente, el sermón es un poquito más moderado que la proclama, o que sus ideas que él quisiera. Lo que también nos demuestra que era un camaleón. Porque este tipo era capaz de, obviamente bajo un seudónimo, tirar toda la carne a la parrilla, pero si tenía que dar la cara para no quemar su impronta, lo hacía más moderado y tirando papitas, digamos, de estos conceptos revolucionarios. No, era un personaje bastante brillante. Y además un personaje muy metido en la vida pública. O sea, hay que entender que él estuvo entre finales de 1810 y 1814 en Chile. Y no se va después exiliado a Buenos Aires y no vuelve hasta 1822. O sea, él pasa muy poco tiempo en Chile. Y esos 4 años son hiper fructíferos.
hiper fructífero. Claro, uno le conoce que hace la Aurora de Chile, pero fue diputado suplente, fue redactor de ¿cómo se llama?, de leyes en la época de Carrera. O sea, fue un personaje público de tomo y lomo, hiper reconocido, además, hiper reconocido. Me causa curiosidad saber cómo esta persona que va y viene, digamos, por el cono sur, logra insertarse en todas las sociedades, ¿no? Mencionaba, estuvo en Perú, de ahí no queda muy claro si lo echan o él decide irse. Tuvo que haber tenido también, lógicamente, su peso en Perú, por eso su salida. Va a Quito, le ocurren todas estas cosas. Allá dice esta famosa frase de Quito, luz de América, porque se da el primer grito de independencia en América, ¿no? Y luego viene a Chile, pero después de no haber estado mucho tiempo, ¿y cómo logra hacer redes tan fácilmente? No sé si era parte de un grupo, si tenía apoyo de otros personajes históricos. Mira, yo creo que efectivamente él pertenecía como sacerdote y además con estudios extranjeros a la élite criolla, digamos, una élite intelectual, que en esa época era poca. Se estaba recién creando un ideario político en Chile muy simple, muy básico, y él es uno que los ayuda a formar este ideario. Pero yo creo que tiene redes entre los más exaltados, digamos, entre los que efectivamente en 1810 los pocos que en la Junta de Gobierno decían queremos patria ahora, digamos, o sea, queremos nuestra libertad ahora. Los que no querían al rey Fernando VII, los que no querían nada que ver con la monarquía española ni la Junta española. Entonces efectivamente es un personaje que tiene cierta red, pero efectivamente lo que más lo ayuda a él es la llegada de José Miguel Carrera. Porque finalmente Carrera es quien puede llevar a la práctica todas sus ideas. Carrera tiene la fortaleza militar, la juventud, ¿no es cierto?, el garbo para ser el personaje que lidera el proceso. Y él se hace muy cercano a José Miguel Carrera, muy cercano. De hecho, le dedica a la Aurora de Chile varias veces palabras de proeza, le dedica hasta ciertos poemarios chiquititos. O sea, él ensalza a este prócer. Siendo que Carrera cuando llega fue bastante criticado, porque, insistimos, no era una época de mucho exaltado. O sea, era bastante moderada la opinión en general de la gente. Y mucha gente no sabe que existían efectivamente dos bandos. O sea, el bando realista entre los criollos y especialmente de la Iglesia Católica era muy potente. O sea, fueron 3-4 años de mucha labor de difusión de estas ideas para lograr cambiar la mentalidad de esta élite criolla. Para la mayoría de los sacerdotes, que eran los más educados, por tanto, los que más poder en opinión pública ejercían en esa época, efectivamente el rey era la figura a seguir. Entonces, que llegara uno como ellos a decir, no, o sea, la soberanía es nuestra, es de los pueblos, no del rey, era sumamente transgresor. Lo mismo con muchos criollos, acostumbrados a los cargos desde España, acostumbrados ya a la rutina de ser 300 años colonia. ¿Cachai? Claro. Entonces, efectivamente, ahí se produce un juego donde él es súper rupturista. Y eso uno piensa, a todos de repente nos pasa, uno piensa que él llega en 1810 y la verdad que después de la Junta de Gobierno queremos todos ser libres. Y no era así. Entonces, él también es un poco el brazo intelectual de José Miguel Carrera y de esta ala más exaltada, si se quiere. Les recuerdo que esta mañana estamos conversando con Francisco Piris, él es autor del libro sobre el cual estamos hablando hoy, Camilo Enríquez, El Patriota Olvidado. Francisco también es director del Museo Interactivo de Las Condes, Francisco, te quería preguntar por esta inspiración de Camilo Enríquez. ¿De dónde venían sus ideas? ¿Qué leyó? Porque, bueno, nos mencionabas que incluso fue acusado por la Inquisición por estar leyendo libros prohibidos. En Europa también están ocurriendo cosas, ¿no?, importantes. ¿De dónde viene toda esta motivación? Bueno, nos comentabas, por supuesto, su experiencia, lo que le tocó vivir, pero... La experiencia traumática en Quito, exacto. Pero términos intelectuales, más que nada, los libros de la Ilustración, Voltaire, Rousseau principalmente, quienes van iluminando todo el pensamiento independentista en América en esa época, y también en Europa. Ahora, él no tiene ninguna idea nueva. Hay que ser súper honesto, el ideario político chileno y el de Camilo Enríquez no genera ninguna idea muy nueva. O sea, él lo que hace es llevar un poco a la realidad nacional, si se quiere, toda esta idea de la ilustración y contrato social. Ahora, hay una cosa que sí es, no quiero decir novedosa, pero que sí llama la atención, que finalmente Camilo Enríquez es un tipo que la idea logró bajarla a un punto de vista práctico de manera súper clara, a través de la educación. ¿Por qué? Porque en los pensadores ilustrados, obviamente el ciudadano, para ejercer sus derechos políticos, necesita ser un personaje educado.
Y obviamente él entendió que en Chile la educación, que la educación monárquica, ¿no es cierto?, esta tiranía española, era oscurantista, que te mantenía en el colonialismo. Entonces, una de las cosas que él más le pone atención de manera práctica para bajar esta idea es la educación, para formar ciudadanos. Tema que además hoy día está tan en boga, el tema de la educación, ¿no es cierto? Él ya tuvo la preocupación en 1811-12 de educar a estos ciudadanos para tener sus derechos políticos. O sea, un poco su planteamiento era, ¿cómo vamos a ser libres si la gente no va a poder votar, no va a poder opinar, no va a tener el conocimiento, la educación para hacerlo? Y de ahí su preocupación. De hecho, él es uno de los grandes fundadores del Instituto Nacional. Él es el que más hincha carrera para que se funde un Instituto Nacional. O no con ese nombre, porque que se funda una institución de educación. Y ahí en 1813 nace el Instituto Nacional. De hecho, él forma la primera Biblioteca Nacional, con libros pedidos a los distintos criollos que podían facilitar. Una cosita muy chiquitita. Entonces también él entendió que estas ideas no podían quedar en el aire, había que llevarlas a la práctica. Y eso era la educación del pueblo. Entonces, era un personaje súper adelantado a su tiempo. Entonces, además, hizo obras vitales. O sea, el Instituto Nacional no se entiende sin el empuje que le da Camilo Enrique. Y a través de la Aurora de Chile. Él propone el plan de estudios de la Aurora de Chile, en 3 números distintos. El plan de estudios completo, lo que se debería estudiar, incluyendo ciencias sociales. Entonces, y ciencia, digamos, política, que es algo súper innovador. Lo mismo con el tema de los libros. Entonces, efectivamente, era un personaje sumamente completo y que tenía claro cómo aterrizar esta idea. Insisto, ninguna idea novedosa. Todas vienen de Europa, todas vienen de Ilustración. El ejemplo revolucionario, obviamente, es Estados Unidos y su guerra de independencia, pero él lo logra llevar a la realidad práctica de nuestro país. Y eso es sumamente valorable en el caso de Camilo Enrique. Qué importante, ¿no? Todas estas cosas que a veces se reducen a una persona, es interesante ver lo que hubo detrás, ¿no? Para que esos proyectos se llevaran a cabo. Francisco, te quiero invitar a escuchar música. Vamos con la música entonces, en la pausa, y ya regresamos con esta conversación.
Radio Universidad de Santiago, una emisora donde podrás escuchar y aprender sobre diferentes estilos de música clásica compuestos en Chile. Te invitamos a que juntos valoremos a nuestros creadores y creadoras. Somos tu radio pública. Les invitamos a sintonizar el programa Panorama Musical, un espacio de conversación y audiciones dedicado a los músicos populares que dan vida a las diferentes escenas musicales locales. Este programa se transmite los miércoles a las 22 horas y los sábados a las 20 horas. Panorama Musical es un programa producido y conducido por Álvaro Menantó. En Sin Pretexto abordamos en profundidad y con pluralismo los temas de interés público. De lunes a viernes nuestros periodistas invitan a debatir a connotados expertos, variados panelistas y a los protagonistas del acontecer noticioso nacional e internacional. Sintonícenos en nuestras 2 ediciones, a las 8 de la mañana y a las 13 horas, en Radio Universidad de Santiago. Radio Universidad de Santiago, 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Una emisora plural, analítica y con una amplia red de voces expertas. Somos tu radio pública.
Esta mañana estamos conversando sobre Camilo Enríquez, el patriota olvidado, así se llama el libro de nuestro invitado de hoy, Francisco Piris, de RIL Editores. Francisco también es el director del Museo Interactivo de Las Condes. Francisco, veníamos conversando de las ideas que influyeron a Camilo Enríquez y, como tú decías, bueno, no era parte de lo que se estaba dando en la época, sino que él tenía esta habilidad como de bajarlas o de hacerlas más prácticas. Quería que habláramos de la Aurora de Chile. ¿Cómo nace esto? ¿Fue idea solo de él? Y en el fondo, ¿qué pretendía él con este diario que hoy lo tenemos también resumido, en que fue el primer medio de comunicación, el primer diario de Chile, en fin, ¿no? Exacto. La Aurora de Chile, yo no tengo claro que haya sido su idea. Yo lo que sí sabemos es que a él se le nombra como el redactor de esta Aurora de Chile. A fines de 1811 llega la primera imprenta, gracias a un gringo que se movió bastante para traer una imprenta a Chile. Y a él se le nombra redactor, probablemente porque el gobierno de Carrera entendió que efectivamente Camilo Enríquez era el personaje intelectualmente más preparado y más cercano a su idea. Obviamente uno ahí elige quien opina parecido a uno. La Aurora de Chile duró un poco más de un año, entre febrero de 1812 y junio de 1813, y efectivamente fue un panfleto político. La sección noticias de la Aurora de Chile estaba al final en unos colofones pequeños, muy pequeños, y la verdad que la Aurora de Chile, para que nos escuchan se imaginen, es como una hoja de papel doblada en 4. Entonces eran 4 carillas, digamos, donde las 2 primeras, 2 y media, estaban dedicadas absolutamente a la opinión política. La mayoría de las veces escrita por él, o tomada muchas veces de otros pensadores, de otros diarios. Había una pequeña sección de noticias internacionales, que eran como un copy-paste, digamos, podríamos decir, de otros diarios, y algunas noticias más locales. Pero la gran función de la Aurora de Chile era el ser un panfleto político de las ideas de la emancipación americana. Esa era su gran función. Tuvo tremendo tiraje. Dicen que cuando salió el prospecto, en 1812, en febrero, efectivamente causó un tremendo alboroto, porque era el primer diario, o sea, era una cosa que además salió periódicamente, ¿no es cierto? Cada una semana. Entonces, era un diario muy atípico a lo que uno puede pensar. Era más una revista de opinión, si quiere. Yo creo que es más cercano ponerlo así. Y, bueno, las ideas que él plantea eran sumamente radicales para la época. Seguían siendo bastante radicales, más allá que Carrera estuvo en el poder. Entonces, a él lo censuran un par de veces. Y Camilo Enríquez, una de las partes de su personalidad es que era un personaje hiperterco. Entonces, cuando lo censuran por primera vez, porque se estaba yendo un poco al chancho con la crítica hacia la monarquía española, lo primero que él hace es no tomar en cuenta la censura y pone un pequeño extracto de un poema de la libertad de expresión de John Milton. Entonces, el tipo era hipercontestatario, no le venía con cuento a Camilo Enríquez. Lo que sí sabemos es súper loco, porque cuando se acaba la Aurora de Chile, en muy poco tiempo después empieza un segundo periodo, también el redactor, el Monitor Araucano. Entonces los historiadores no hemos debatido por qué el fin de la Aurora. Lo más probable es que la Aurora de Chile no haya decidido él su fin, porque es muy raro que él haya dejado de escribir un diario para hacer otro unos meses después, sino que probablemente la censura se lo haya comido. Y el Monitor Araucano, si uno lo lee, efectivamente es mucho más periódico, mucho menos ideas políticas, es mucho menos crítico de la tiranía española y del colonialismo, y sí tiene mucho más noticias. Ahora, increíblemente, él nunca dejó su labor de luchar por la independencia de Chile. Entonces, el Monitor Araucano ya no lo hacía desde las ideas, sino desde un punto de vista práctico. Entonces, por ejemplo, él destacaba a todos los criollos patriotas que donaban para la guerra de independencia ciertas cosas. Cuando había que pedir ayuda, bienes, armas, herramientas, lo pedía a través del diario. O sea, cambia un poco el foco, porque la censura se lo hace cambiar, porque este era un periodo que pertenecía al gobierno, no a él, pero efectivamente sigue desde un punto de vista más práctico ayudando. Pero desde el punto de vista de la idea, es la Aurora de Chile donde se plantea todo su ideario. Ya en el Monitor Araucano y el resto de su obra queda un poquito más difuminada su idea. ¿Recuerdas a alguna idea en particular o algo de lo que haya expresado la Aurora de Chile que le haya ganado esta fama y además que
que no haya perdurado mucho más la aurora de Chile, ¿no? Sí, yo creo que hay un par de ideas que son, bueno, más allá de las ideas típicas de ilustración, lo que más llama la atención, que es obviamente es de él, es la crítica a la monarquía española. O sea, la tilda siempre de tiranía. Y la visión que él tiene del concepto de revolución, que es muy choro, porque finalmente él plantea que la revolución es como un terremoto. O sea, aquí se cae todo al suelo para levantar de nuevo. Entonces, efectivamente, un poco él, más allá de las ideas políticas, un poco educando sobre los conceptos de los poderes del Estado y la soberanía del pueblo, etcétera. Yo creo que dos ideas son fundamentales y que son bastante de él. La primera es esta crítica. O sea, él fue despiadado con la corona española. Tan así que se ganó muchos enemigos y adversarios, más que nada no por sus ideas, sino por la crítica que hacía la corona. O sea, la corona seguía siendo la dueña de Chile y él la atacaba, pero como si nada. Entonces, efectivamente, eso es súper novedoso. Yo no sé si en la época hay periódicos, excepto en la Revolución Francesa, hubo pocos periodos, pero periódicos que han sido tan duros con una institución como la monarquía, que además en esa época en Europa seguía siendo la institución, ¿no? O sea, pensemos que es principio del siglo XIX, claro. Entonces atacarla así como así desde una colonia en el fin del mundo no era cualquier cosa. Tanto así que esto le gana fama en muchos países de América, incluso en Argentina. En Argentina su fama no viene como reportero, sino viene como personaje público y la gran crítica que siempre hizo a la corona. Y el tema de la revolución. O sea, él cree que la revolución es el camino para lograr la independencia. No ve otra salida. Y por eso fue enorme partícipe de las guerras de independencia desde un punto de vista más político. Como diputado suplente, como redactor de ciertas leyes, no en el campo de batalla, que no era ni cerca su fuerte, digamos. ¿Se le puede seguir el rastro a su vínculo, digamos, con quienes estaban más en el campo de batalla, como tú dices? O siempre, quiero saber, de repente hay mitos, ¿no? Que andaba por ahí con alguien, no sé, arriba de un caballo, qué sé yo. ¿Hay algo de cierto en eso? ¿Era un hombre netamente de ideas? ¿Su aporte estaba desde el pensar y escribir? Yo creo que el gran aporte de Camilo Enrique estaba en el pensar y escribir. Ese es el gran aporte. Probablemente él era muy cercano a Carrera, por ende debe haber sido muy cercano en su época también a Manuel Rodríguez. Uh-huh. No era muy cercano a O'Higgins. De hecho, en algunos pasajes él lo critica como alguien un poco más moderado, pero nunca una crítica muy dura. De hecho, cuando él vuelve a Chile en 1822, lo hace invitado por Bernardo O'Higgins. Pero efectivamente él tiene relación con la elite criolla de esa época, con los Egaña, con todas las personas que participan de la creación, digamos, de esta república. Efectivamente, sí te diría que sus ideas son súper potentes también para, no quiero decir poner y sacar gente, pero su idea era muy escuchada a la hora de criticar a alguien. O sea, él, por ejemplo, en 1814 critica muy fuerte a Francisco de la Lastra, director supremo en esa época, por su ineptitud en los campos de batalla. Y lo critica muy duramente. Y esa crítica resuena en todo Chile, porque todo Chile, digamos, la elite criolla, hay que ser súper honesto, no es una enorme cantidad de gente, pero los que toman decisiones, su palabra resuena. Y Camilo Enríquez tenía muy claro que su palabra se escuchaba. O sea, no era alguien que escribía algo así por así, o sea, lo que él decía se escuchaba. Incluso en el campo político, aún siendo diputado suplente, las pocas veces que le tocó participar, dejaba una huella. O sea, efectivamente, era considerado por sus pares como una persona intelectualmente muy potente. Y sus ideas efectivamente eran escuchadas. Entonces ahí tuvo su gran fortaleza, digamos, en este periodo. El hombre de las ideas, ¿no? Hoy día estamos hablando de Camilo Enríquez, el patriota olvidado, así se llama el libro de Francisco Piris, nuestro entrevistado del día de hoy. Estábamos revisando la Aurora de Chile, donde expone sus ideas. Ya estamos 1811 ya aquí en Chile. Ya ha pasado esta declaratoria, bueno, no sé si llamarla declaratoria de independencia, la primera junta de gobierno, digamos. ¿Qué va pasando? ¿Por qué lo exilian a Camilo Enríquez? No es que Camilo Enríquez se exilie, sino que finalmente él se autoexilia, si se quiere, con todos los patriotas después del desastre de Rancagua. En un momento durísimo para él, o sea, efectivamente, él después de 1814 no vuelve a ser el mismo. Llega a Buenos Aires, muy empobrecido, donde además se topa con mucho patriota empobrecido, porque muchos de los soldados patriotas arrancaron con lo opuesto.
Él nunca negó una atención médica, nunca dejó de tenderles una mano, más allá de su propia pobreza. Y fue una época muy dura porque él ve el fracaso de sus ideas. O sea, un poco él, de hecho, en Buenos Aires escribe un texto muy crítico sobre la Revolución Chilena y culpa finalmente, aunque la culpa siempre se la traspasa a la monarquía porque no educaba a los criollos por un montón de razones, efectivamente decía que Chile no estaba preparado. Entonces debe haber sido para él intelectualmente un golpe muy fuerte, ver que todo lo por lo que luchó 4 años, todas sus ideas, se iban al tacho de la basura, finalmente. Ahora, no deja por eso de luchar por la independencia, es redactor en Buenos Aires de distintos periódicos, incluso es parte del Cabildo de Buenos Aires. O sea, a ese nivel de estima llega este personaje que en Buenos Aires es parte del Cabildo de la ciudad. Y de a poco busca otras maneras también de transar su ideario político. El punto cúlmine de su ideario es un catecismo, que lo hace en Chile, de hecho, antes de irse. Que los catecismos en esa época eran preguntas y respuestas para educar un poco a la gente. Entonces pregunta qué es un patriota, qué es un revolucionario, qué es la libertad. Y lentamente ese catecismo se transforma en más dudas que certezas para él mismo. Entonces el periodo en Buenos Aires es un periodo de mucha reflexión, de mucha introspección de sus propias ideas. Y escribe 2 obras de teatro. Algunos dicen que se dieron a público, otros no. Si uno las lee son pésimas, efectivamente son pésimas las obras de teatro, pero más que nada son una excusa para traspasar sus ideas políticas. Pero es súper heavy porque una de ellas Camino a la Patriota Sudamericana, que no es muy buena, pero efectivamente habla de conceptos revolucionarios, pero desde el fracaso. O sea, a él le queda le queda muy grabado a fuego el fracaso de la Revolución Chilena. Muy grabado a fuego. Entonces, de hecho, en algún minuto sostiene que lo mejor para Chile sería una monarquía. No con un rey, pero sino con un personaje fuerte. Muy a lo que se transformaría posteriormente O'Higgins como director supremo, ¿eh? O el régimen presidencial que cae. O sea, él dice, el pueblo no está preparado para estas ideas tan revolucionarias, entonces necesita un personaje fuerte. Nunca deja de creer en la soberanía en el pueblo, en la libertad, nunca. Pero cambia su mirada práctica. Y en 1822 ya es Bernardo O'Higgins quien le tiende una mano. No tenía un peso Camilo Enrique, un solo peso. Y le tiende una mano y lo invita de vuelta a Chile, a que lo ayude, como citando a O'Higgins, en sus penosas tareas de gobierno. Y él vuelve a Chile. Él vuelve, sus últimos 3 años de vida los pasa acá, hace alguna que otra peguita, funda la primera revista, El Mercurio de Santiago. La primera revista editada en Chile la hace él. O sea, no solo tiene el honor de ser el redactor del primer periódico, sino la primera revista en Chile. Pero ya está mucho más enfermo. O sea, él de vuelta a Buenos Aires llega ya bastante enfermo. Fue electo senador, diputado, participa en el Congreso, participó en la redacción de la ley que abole la esclavitud en Chile. O sea, siguió participando en cosas políticas súper relevantes, pero ya desde una posición mucho más enferma. ¿Qué le pasaba? ¿Se sabe de qué estaba? No se sabe. El parte médico que tenemos no se sabe lo que tenía. Puede haber sido entre tuberculosis, una mezcla de cosas. Era un personaje de salud bastante débil desde chico, pero muere muy solo. Cuidado por una señora de apellido Gana, que quien lo recibe cuando vuelve a Chile. Muere muy solo. Un funeral muy chiquitito, muy pequeño. Se guarda luto por 3 días. Pero muere como llegó al mundo, solo, con sus ideas, con su papel, su pluma, con eso se va. Pero nunca, yo creo que si hay algo que a los que nos están escuchando, yo creo que es bonito transmitirle, es que más allá de todo, de la desazón del exilio, de haber estado 8 años fuera de tu patria, de la vuelta, de volver a reencantarte con la independencia, con este Chile nuevo, pero saber que estáis muy enfermo y es muy poco lo que podéis participar. O sea, más allá de todo, él nunca dejó de hacer lo que él creyó mejor para su patria. Terco, obcecado, todo lo que queramos. Pero Camilo Enríquez nunca dejó de luchar por la libertad y lo mejor para su patria. Y eso creo que lo pone en un sitial que lo compara con Manuel Rodríguez, Bernardo O'Higgins, José Miguel Carrera. O sea, a ese nivel creo yo que es el sitial que se merece Camilo Enríquez. Que el tiempo después se encargó de olvidarlo, pero creo que es el sitial que se merece, sin duda.
Es que más que olvidarlo, yo creo que lo vamos reduciendo su labor, ¿no? Claro. Aurora de Chile así, él la inventó, digamos, pero no vamos más allá, no ahondamos en todo esto que nos has ido contando el día de hoy. ¿Cuántos años tenía Camilo Enríquez cuando está en su, digamos, en la flor de sus ideas, cuando funda la Aurora de Chile? Nace, un cálculo rápido, 1769 a 1811, 12... 89, 99. Tenía 42, 43 años. O sea, era bastante joven. Bastante joven. Muere sí a los 56. Él muere súper joven. 56, 57. Pero claro, a los 40 y tantos años, la plenitud de su pensamiento y de su obra intelectual para con la patria, digamos. Así que un personaje súper joven. Y si uno piensa, su época de más gloria fueron 4 años. 1810 a 1814. Mientras estuvo aquí. Mientras estuvo en Chile, increíble. ¿Y alguna vez tuvo digamos, se desenvolvió en el área religiosa de verdad, como uno tiene en mente que trabajan y actúan los religiosos? Increíblemente, siempre se mantuvo en su labor religiosa. Yo, en el libro rescato eso también. Él nunca dejó de... Ahora, una labor religiosa de lo que se podía una figura política. Era confesor, oficiaba misas, o sea, mantuvo parte de su beta religiosa, pero siempre supeditada al tema político. Increíblemente, por ejemplo, cuando se iba a instalar el primer Congreso Nacional en 1811, esa mañana hay un motín, que se conoce como el motín de Figueroa, que era un capitán realista. Y bueno, no solo se aplaca el motín, sino que increíblemente el confesor, porque fue condenado a muerte Tomás de Figueroa por este motín, el confesor era Camilo Enríquez. Que haber sido muy heavy para el capitán realista que su confesor, a la hora de su muerte, sea un patriota absolutamente revolucionario y que ya él sabía que era absolutamente revolucionario. Entonces debe haber sido para este español realista muy heavy. Y Camilo Enríquez, según lo que sabemos, hizo una pega absolutamente profesional. O sea, se conmovió por el condenado a muerte, le hizo una confesión absolutamente profesional, acorde a lo que se necesitaba. O sea, no dejó que se influenciara el tema político, manchara el último momento de vida de este capitán realista. Entonces, él nunca confundió las dos esferas, nunca las confundió. Las confunde cuando entra a discusiones con distintos curas. Por ejemplo, de vuelta a Chile, se enfrasca muy duro en una discusión con Fray Tadeo Silva, que era un cura realista, pero realista, porque él decía y planteaba en su escrito que los terremotos eran culpa de la poca piedad de los chilenos. Y todas estas calamidades naturales que ocurrían era porque no se creía en el rey, etcétera, etcétera. Y Camilo Enríquez le devolvía un palo como diciendo, no vamos a creer esta superchería. O sea, que además bastante avanzado su tiempo. Decía, no me vengan a decir que los terremotos es culpa porque no le rezamos al rey. Los terremotos son cosas naturales. Él ya tiene una concepción bastante moderna, si se quiere, de lo que es la creencia religiosa. Entonces, ahí sí se le ve un punto un poco más político. O sea, él era un cura muy atípico a su tiempo. Muy atípico. Bueno, hasta el día de hoy sigue siendo un personaje del que estamos hablando, ¿no? Vamos a dejar aquí esta conversación, esta interesante conversación que nos ha mostrado quién fue Camilo Enríquez. Francisco Piris, nuestro invitado de hoy. Camilo Enríquez, el patriota olvidado. Francisco, muchísimas gracias por contarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Por traernos este personaje a la vida nuevamente. Gracias a ustedes. Y la invitación para la gente es aprender de estos personajes. Lamentablemente, ya que está tan en boga el tema de la educación, yo que tuve la suerte y el honor de ser profesor de historia en un colegio, efectivamente no nos enseñan historia. Nos enseñan chismografía, biografía, pero no historia. Entonces la independencia es mucho más que Carrera y O'Higgins, es mucho más incluso que Camilo Enríquez. Son cientos, miles de personas opinando, pensando para dónde llevar al país. Son luchas internas, o sea, son cosas maravillosas que vale la pena aprender. Y también una invitación a todos los historiadores, y soy un historiador joven, de que también hay que acercar un poco al público a los personajes. Mi biografía no tiene más de 102 páginas, chiquitita, cortita, bien amena, y está pensada para que distintas personas puedan acceder a esto, porque muchas veces vemos los libros de historia como algo tan académico, tan alejado, y sin dejar de lado el rigor histórico y la academia,
Es una biografía muy sencilla, muy humilde y muy simple que permite adentrarnos en un periodo y a un personaje maravilloso en nuestra historia. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Francisco. No se olviden, en las redes sociales nos encuentran como La Hora del Museo. Nos vamos a despedir con música y nos volvemos a encontrar mañana a las 11.
Esto fue La Hora del Museo, un viaje por la historia, el patrimonio, el arte y la cultura. El Museo Histórico Nacional y Rocío Muñoz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevos capítulos de nuestra historia.